Que Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que se encuentren bien y que sigan adelante con el estudio de homilética. Dios nos bendice en esta hora. Continuamos avanzando, hermanos amados. Hoy nos corresponde leer juntos el capítulo 10, clases de estudio bíblico. Capítulo 10, clases de estudio bíblico del libro que estamos estudiando, Manual de Homilética de Samuel Vila. Gloria a Dios, muchos institutos bíblicos trabajan con este libro, así que yo sé, como les decía al principio de los videos que empecé a grabar, que muchas personas están haciendo el esfuerzo de prepararse, pero en este tiempo donde hay tanto estrés, tantas cosas que atender, es bien difícil a veces sentarnos para poder nosotros leer con nuestros propios ojos, ¿verdad? El libro, tener el espacio de poderse tomar y sentarse tranquilamente, pero espero que sea de bendición para ustedes, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que el Señor ha motivado mi corazón en poder leer el libro, aprender con ustedes y que ustedes lo puedan escuchar, ya que sea que vayan hacia su trabajo o mientras están atendiendo diferentes cosas en el hogar, más que todo las mujeres que nos toca que atender varios asuntos, ¿verdad?, domésticos en el hogar, y nos cuesta a veces hacer el tiempo para sentarnos, pero Dios nos va a ayudar a encontrar ese equilibrio y no dejar por eso de esforzarnos y ser valientes para podernos preparar para el llamado y el ministerio que Dios en su gran misericordia ha depositado en nosotras. Así que espero que ahí donde esté pueda también ser de bendición escuchando la lectura para que aprendamos juntos acerca de clases de estudios bíblicos. Dice esta página, estamos en la página 145, es un capítulo bastante breve y vamos a ver qué nos dice. Hemos dicho, dice, que para la preparación de un sermón desde el principio no conviene tomar todo un capítulo, sino un hecho, parábola o porción que pueda ser conectada con alguna línea de pensamiento. La razón es que cuando el predicador habla él solo desde el púlpito, le conviene presentar un mensaje compacto y no excesivamente extenso. Pero hay otro método de ilustración llamado clase bíblica, en la cual no solo el predicador, sino los oyentes pueden tomar parte y aún ello excede de los límites de la homilética, por lo importante que es para los pastores e instructores cristianos. No queremos dejar de ofrecer algunas sugestiones sobre dichos estudios. Se recomienda para la clase bíblica que todos los oyentes tengan su Biblia en la mano y, si el número de asistentes lo permite, estén sentados formando círculo. En las clases bíblicas no deben usarse los sermones textuales, sino expositivos o tópicos, desarrollando estos últimos a base de textos bíblicos. Página 146. Estudio de la Biblia por libros. Pero es también recomendable en esta clase de reuniones el estudio de la Biblia por libros y por capítulos. En tal caso, cada asistente deberá conocer de antemano el capítulo o porción que se va a estudiar. Y aún es mejor si se han distribuido preguntas escritas que despierten el interés en el estudio. Dichas preguntas o sugestiones pueden ser formuladas particularmente por el instructor para cada capítulo o libro, o bien utilizar las siguientes sugestiones de carácter general. A. ¿Quién escribió el libro? B. ¿A quién fue escrito? C. ¿Cuándo fue escrito? D. ¿Motivo por el cual lo fue? E. Circunstancias de aquellos para los cuales fue escrito. F. ¿Qué referencias nos da el libro de la vida y carácter del autor? G. ¿Cuáles son las principales ideas del libro o enseñanza? H. ¿Cuál es la verdad central del libro? I. ¿Cuáles son las características del libro? G. Que cada alumno haga una división analítica del libro comparándola con la división que traiga el director. K. Puntualice las enseñanzas o aplicaciones espirituales
que ocurren en cada sesión. El estudio será todavía más provechoso si en lugar de preguntas generales puede usarse un bosquejo ya formulado por algún buen expositor de la Biblia. Hay libros interesantes y también cursos bíblicos que pueden servir de ayuda al respecto, como por ejemplo ofrecemos a continuación uno de los escritos bíblicos por libros que se publicaron en nuestra revista El Cristiano Español. De una forma similar a la indicada y usando los mismos epígrafes que ponemos en mayúsculas, pueden estudiarse no solamente los libros del Pentateuco, sino casi todos los libros de la Biblia. Éxodo. El nombre Éxodo nos indica el contenido de este libro, la salida de Israel de Egipto. Israel vuelve a su tierra prometida. Éxodo contiene la maravillosa e importante historia empezada en Génesis, asumiendo una forma nacional, más bien que personal o familiar, y narrando los pasos que condujeron al establecimiento de la teocracia hebrea. En este hecho histórico vemos la figura de las verdades fundamentales de toda salvación. Podemos llamar a Éxodo el libro de la salvación. Empieza con la oscuridad del yugo egipcio y termina con la nube de la gloria de Dios en el tabernáculo. Éxodo y los cristianos. El viaje de los israelitas de Egipto a Canaán es un símbolo de la peregrinación del cristiano. Número 1. Egipto igual al reino de Satanás, el mundo del cual tenemos que salir. 2. Desierto. La condición del creyente que ha dejado la vida antigua, pero que todavía no ha encontrado la plenitud de la vida nueva en Cristo. 3. Canaán. La vida del creyente que encontró en Cristo la vida abundante y victoriosa. Llaves del libro. Llamamos a los versículos de cada libro que nos dan el conjunto del conocimiento del mismo. Por ejemplo, en 3, 7 y 8, aflicción en Egipto, librado, sacado a buena tierra. En 12, 13 encontramos la sangre que os será por señal, lo fundamental de la salvación. En el capítulo 19, versículo 4 al 6, os he traído a mí para hacer un especial tesoro sobre todos los pueblos. Tiempo. Entre Génesis y el Éxodo hay un espacio de 3 siglos y medio, sobre el cual no leemos nada en la Biblia. En este tiempo creció la familia de Jacob, 70 personas, Éxodo 1:5, y se hizo nación numerosa, capítulo 1, versículo 7. La principal figura de Éxodo es la de Moisés. Él nos es representado como representante de la ley y del antiguo pacto, Juan 1:17. Mirando su historia podemos dividirla en 3 partes de 40 años cada una. 40 años de alta educación humana, se hizo un varón poderoso. Otros 40 años de educación divina en la quietud del desierto, ahí se hizo varón humilde y sencillo. 40 años ejerciendo su alta profesión y experimentado cómo Dios puede utilizar poderosamente a un hombre humillado. Nótese la importancia de la primera educación que recibió en su más tierna juventud en la casa paterna. Después de muchos años de estar en el palacio egipcio, se acordó de su Dios y de su pueblo hebreo. Hebreos 11, 24 y 26. Él fue hecho Salvador, guía y mediador de Israel. División del libro. Podemos dividirlo en 3 partes. 1. Israel en Egipto, capítulo 1, versículo 15 al 21. Capítulo 1 al 15, 2.21. A. Opresión por los egipcios.
Por medio de ella Dios preparó al pueblo para salir de la tierra rica de Gosén. B. Nacimiento y educación de Moisés. Dios preparó al Salvador y guía. C. Plagas en Egipto, Pascua y salida. Dios preparó al enemigo para dejar ir al pueblo. 2. Experiencias en el camino del desierto, capítulo 15 y 22, capítulo 18. Mara, Elín, godornices, maná, agua de la peña, victoria sobre Amalek, el Señor que sacó a Israel de Egipto también los mantenía, protegía y guiaba. Número 3. Israel al pie del monte Sinaí, capítulo 19 al 40. Mandamientos de Dios, alianza entre Dios y el pueblo, plan del tabernáculo, becerro de oro, construcción del tabernáculo. Los salvados para permanecer con el Señor necesitan A. La ley, que es la norma de la voluntad de Dios, y B. El sacrificio cuya sangre limpia simbólicamente de las transgresiones de la ley. Cristo en el Éxodo. Toda salvación de Dios es hecha por Jesucristo. Por lo tanto, es todo este libro de la salvación un símbolo de Cristo. 1. El Cordero de la Pascua. Cristo es el Cordero de Dios. Juan 1:29. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. 2. Aarón, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 9. Capítulo 7 y versículo 11. El mar Bermejo. La muerte de Cristo nos libra de la vida antigua. Primera de Corintios 10:2. 4. El maná. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:31-35. 5. El tabernáculo. Cristo habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 24. Exteriormente no ofrece ningún atractivo. Filipenses 2, capítulo 6, versículo 8. Pero por dentro todo es precioso, de oro fino con los colores de la gloria. Colosenses capítulo 2, 3 y 9. No solo el tabernáculo entero, sino también los objetos en él nos hablan de Cristo. La puerta única, Juan 10:7. Altar del holocausto, el lugar de la expiación, Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. 2.12, Apocalipsis 13:8. La fuente de metal. El balacro de la regeneración, Tito 3:5. Mesa de los panes, yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, 35, 48, 50 y 51. Candelero, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, capítulo 1, 9. Altar de perfumes, la oración sacerdotal de Cristo, Juan 17. El arca conteniendo la ley de Dios y la cubierta con los querubines tenían que ser rociadas con la sangre del sacrificio. Cristo, con su propia sangre, entró una vez a la presencia de Dios. Hebreos 9, versículo 12 al 14. Él cumplió la ley y la cubrió con su sangre. La ley que pidió la muerte del pecador está satisfecha por el sacrificio expiatorio de Cristo. El mensaje de Éxodo es doble. Habla del dominio del Señor y de la redención. Su dominio se nota en sus palabras, órdenes, mandamientos, juicios, su santidad y también su bondad y cuidado en todas las necesidades de su pueblo. Por todo el libro pasa el hilo negro del pecado del pueblo y de las personas individuales. Pero Dios, en su inmensa gracia, presenta un recurso de salvación
por la sangre del sustituto y abre a su pueblo pecador el camino a su trono de gracias. Todos los libros de la Biblia pueden ser estudiados de una forma similar, buscando en ellos por encima de sus datos históricos profundas enseñanzas morales y espirituales. Continuamos en la página 151, clases de estudio bíblico. El título acá que vamos a desarrollar es errores a evitar. 2 errores que el director de un grupo de estudio bíblico debe evitar con gran cuidado son: 1. Por un lado, darlo como un sermón de predicación monopolizado, y por el otro, convertirlo en una clase de seminario, limitándolo a los datos históricos, cronológicos y analíticos, sin especial mención de las enseñanzas espirituales. Jamás hay que olvidar que esta tiene primordial importancia en la Iglesia, tratándose de libros de la Sagrada Escritura cuyas mismas narraciones históricas fueron escritas para nuestra enseñanza y admonición. 1 Corintios 10:11. Pero quedará mejor fijada la verdad en la mente y resultará mucho más interesante y efectiva si, en lugar de ser administrada en dosis concentradas de incesante exhortación, va acompañada del estudio histórico y analítico y aún geográfico que permita al estudiante conocer bien las procedencias y el motivo de tales enseñanzas que surgen del texto. Ora, por ejemplo, histórico o por simbolismo. En este capítulo casos hay otros extremos que conviene evitar. Uno es de forzar la imaginación para encontrar en todo detalle del Antiguo Testamento símbolos y figuras de las doctrinas del Nuevo Testamento. Hallamos en esta tendencia de un modo exagerado en los escritos patrísticos. Orígenes, por ejemplo, veía un símbolo de la cruz hasta en la forma de cortar el cordero pascual. Un símbolo ingenuo y sin base no resultaría edificante a un público de nuestro siglo. El extremo opuesto es prescindir de toda aplicación simbólica, con lo que el Antiguo Testamento se convierte en una simple y árida narración histórica con ligeros matices éticos. El predicador moderno que asume tal actitud, despreciando todo simbolismo, debería empezar por suprimir del Nuevo Testamento varias epístolas como Romanos, Corintios y Hebreos. Y mejor que todo, debería dejar el ministerio cristiano de su iglesia en manos de alguien que crea en la Biblia desde el principio al fin. Otro error funesto es el de introducir en los estudios, para hacer gala de erudición, discusiones técnicas de carácter crítico acerca de los documentos originales de la Sagrada Escritura, códices y variantes, pseudoautores, etc. Spongers decía, con mucha razón, nunca divulgues el error tratando de combatirlo. El pastor necesita estar bien orientado sobre tales asuntos, pero no para llevarlos al público, sino para poder responder a cualquier pregunta al respecto. Si una de tales cuestiones surgiera en la clase de estudio bíblico o en la escuela dominical, lo más conveniente es responderla de un modo general y breve y evitar la interpelante a una conversación más extensa en particular. Tal invitación debe ser hecha, si es en la clase, alegando falta de tiempo. Aún mejor, si puede subsayarse y hacerla más tarde en privado, a fin de no levantar sospechas en que aquellos a quienes no interesan o no convienen tales temas, ora por su limitada cultura o por su dedicada condición espiritual. Recordamos el caso de un joven pastor de un pueblo rural recién salido del seminario que, con el pretexto de instruir a la juventud de la iglesia, empezó una serie de clases de estudios bíblicos en las cuales trataba de deslumbrar a sus oyentes llenando la pizarra con textos griegos y hebreos, y acabó por arruinar la fe de muchos
con sus discusiones críticas, totalmente inapropiadas e inadecuadas con la condición intelectual y espiritual de los sencillos fieles a quienes se dirigía, fervorosamente exhortándolos a los estudiantes bíblicos y predicadores en cuyas manos vengan a parar el presente manual de homilética a evitar huir de tales peligros, procurando la edificación espiritual de los oyentes por encima de todo otro motivo. Estudio de la Biblia por capítulos, página 153. Tanto a más sugestivo que el estudio por libros es el estudio por capítulos, ya que de este modo se puede entrar con más detalle en cada asunto. Como quiera que estos pueden repetirse en el curso del libro, debe hacerse énfasis sobre las verdades nuevas cuando se repita un mismo asunto. Esta recomendación es especialmente importante para los libros doctrinales, o sea, las epístolas y los libros proféticos del Antiguo Testamento. He aquí una serie de sugestiones de aplicación general. A. Defínase el tema del capítulo o asunto principal de que trata en una sola frase. B. Principales personajes del capítulo. C. La verdad o doctrina más destacada del capítulo. D. La mejor lección del capítulo. E. El mejor versículo del capítulo. Sugiérase que cada uno aprenda de memoria el versículo elegido. El predicador puede terminar haciendo énfasis sobre las principales lecciones del capítulo y lo hará con mucho más provecho si los asistentes han tenido ya que estudiarlo para responder a las anteriores preguntas. Estas preguntas pueden ser usadas para clases elementales, incluso de niños. Para clases entre personas más adelantadas en conocimiento bíblico y experiencia espiritual, puede usarse la siguiente serie de preguntas o sugestiones. A. Cítense uno por uno los principales hechos del capítulo y las enseñanzas que contiene cada uno de ellos. B. Señálese los errores a evitar con frecuencia la conducta del personaje que aparece en el capítulo o amonestaciones que conviene. C. Nótese las cosas dignas de imitación. D. Principales enseñanzas, no de hecho como de señales en el apartado A, sino por precepto. E. ¿Cuál de estas enseñanzas puede considerarse interesante discusión? F. Preséntese copiados cada uno de los versículos principales por su enseñanza espiritual. Declárese cuál es la verdad o doctrina que se destaca en el capítulo. Para las clases todavía más adelantadas puede usarse las siguientes sugestiones. A. Léase el capítulo en 2 o 3 versículos diferentes de Valera, Moderna, Católica, etc. Y cítese por escrito las principales variantes y declarando cada uno cuál prefiere, teniendo en cuenta no solo la elegancia del lenguaje, sino la verdad doctrinal, según se desprende del conjunto de la Biblia. B. Búsquese los pasajes paralelos de las referencias y cítese la diferencia entre ellos. C. Dese la fecha aproximada de los hechos a que se refiere el capítulo. D. Que haga cada alumno un bosquejo o análisis del capítulo. E. Cite cada uno de los textos aptos para un sermón textual y formule sus principales divisiones. F. Señálese las frases o palabras más importantes. G. Puntualícese las lecciones más importantes e indíquese de ellas cuál es, en el concepto del alumno, la principal. Página 155. H. Cítese los lugares o ciudades que nombran el capítulo y dese una breve historia de ellos según aparece en otras partes de la Biblia. Y dificultades en el capítulo si las encuentra. El principal peligro en las clases de estudio bíblico es, con el pretexto de hacer preguntas sobre el texto o exponer verdades aprendidas en el mismo, algunos de los concurrentes se aparten del tema y hagan perder el tiempo con frivolidades.
El predicador o director necesita mucha táctica y firmeza para obligar a concretar y ceñirse al asunto. Por esto, un método recomendable es hacer que los participantes traigan sus sugestiones por escrito y usar el director en la clase próxima un resumen de las mejores y más sugestivas respuestas de cada uno. Los concurrentes se sienten interesados y halagados al observar que se ha hecho caso de sus pensamientos, los cuales son expuestos por el director mucho más concretamente que si cada uno tomara la palabra por sí. Para adoptar más interés a la reunión puede, empero, el predicador sugerir una exposición verbal de aquellas sugestiones que haya notado como de más valor, limitándose a citar él mismo las menos interesantes, pero que merezcan ser citadas. Para completar el estudio puede aportar algunos pensamientos propios o sacados de algún buen comentario como Meyer, Carroll, Riegel, etc., sobre el capítulo citado. Se ha dicho con razón que el buen predicador no solo debe saber estudiar él mismo la Biblia, sino hacer que otros la estudien. Y este es el objetivo de las clases de estudio bíblico. Los grandes discursos desde el púlpito aportan mucha luz a dar mejor comprensión a los oyentes acerca de las verdades bíblicas, pero no estimulan suficientemente el estudio personal. Deslumbrados por su arte y elocuencia, se sienten por lo general los oyentes incapaces de estudiar la Biblia como lo ha hecho el predicador. Y ello convierte a los miembros de la iglesia en oyentes de conferencias religiosas, más bien que estudiantes de la palabra de Dios. Aunque la predicación desde el púlpito será siempre el medio indispensable de enseñanza y el más eficaz para ganar a los inconversos, las clases de estudio bíblico estimulan más el don de cada uno y fomentan de un modo extraordinario la vida espiritual. Por esto son muy recomendables para los creyentes o miembros de la iglesia evangélica. Gloria a Dios. Hasta aquí llegamos con la lectura del capítulo 10. Clases de estudio bíblico. Si el Señor nos permite, en el próximo video vamos a estar leyendo el uso de ilustraciones, que es el tema que se desarrolla en el capítulo 11. Gloria a Dios. Siempre es recomendable que nosotros, a pesar de que escuchemos un libro o en internet, ya sea leído por una persona o como ustedes lo encuentren tal vez en PDF y solo lo lean, es bien recomendable que ustedes se hagan de un libro así físico, porque es bien importante que nosotros vayamos subrayando las partes que nos impactan, las frases que sentimos que son claves, recomendaciones, etcétera, porque en nuestro caminar ministerial nos va a servir mucho. Nosotros tal vez no podemos adquirir de un solo todos los conocimientos, no los tenemos, no los retenemos al 100%, pero nos recordamos que tal libro, en tal capítulo, yo leí, yo estudié de esto, y en el momento que sea necesario, pues usted saca de su librera su libro y consulta y lo tiene a la mano, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, hermanos, hasta aquí llegamos con la lectura en este capítulo, perdón. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video, si Dios nos permite.